Pues yo les voy a platicar genética cervecera, cómo la biotecnología ha transformado la cebada. Este puente fue largo, yo creo que para la mayoría de nosotros, y me pasé todo el tiempo pensando cómo inicio esta charla, ¿no? ¿Cómo la inicio? Y bueno, dije, no, pues no, dado el evento en donde estamos, saludcita, ¿sale? Salud, salud. Está buena. Después de este sorbo, yo les preguntaría cuáles son los componentes o elementos principales de lo que se elabora una cerveza. ¿Quién del público dice yo? Cebada, malta, lúpulo, agua. Ah, 10. Ah, sí. No dejó para nadie más, ¿eh? Efectivamente, mira, agua, el cual representa el 90% de la cerveza, y la composición de las sales o minerales del agua, pues influyen, ¿no?, en el sabor final de la cerveza. La malta, que es, digamos, la gran protagonista de esta noche, o la cebada malteada, que es la fuente de azúcares fermentables, en donde pues el grano de la cebada se somete a un proceso de remojo, germinación y secado. El lúpulo, que es el ingrediente que aporta el amargor, el aroma y la estabilidad de la cerveza. Y finalmente la levadura, que es el caballo de batalla, ¿no? Es ese organismo que es capaz de transformar los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Muy bien, muy bien. Para los que no conozcan el cultivo de cebada, pues aquí les muestro unas imágenes del cultivo de la cebada, que bueno, es una planta anual que pertenece al grupo de los cereales. Quizás en este grupo es como ese personaje de la familia que la mayoría de las personas no conocen, porque fácilmente como mexicanos reconocemos lo que es el maíz, el arroz y el trigo. Pero ahí en cuarto lugar viene la cebada. Crece preferentemente en climas templados fríos, ¿no? Y bueno, su ciclo de vida es de 3 a 4 meses. Esto dependiendo del tipo de variedad, ¿no? La zona donde se esté cultivando. Pero prácticamente, pues, digamos, es su ciclo de vida: germina, crece, genera follaje, empieza a generar espigas para entrar en su etapa reproductiva y posteriormente pues dar la semilla. Quiero compartirle un dato histórico acerca de la cebada. Su nombre científico es Hordeum vulgare. Hordeum es una palabra que viene del latín, que significa cebada, y vulgare, que significa común. Pues lo cual indica que era un grano que se utilizaba ampliamente. Pero los gladiadores eran conocidos como hordeari, que eran comedores de cebada, el cual era, pues digamos que parte de su alimentación de los gladiadores, debido a que es una fuente rica de carbohidratos, de azúcares, que pues les daba bastante energía antes de entrar al ruedo. ¿Cuáles son los usos de la cebada? Además de en la elaboración de cervezas y destilados, que es lo que pensamos, bueno, también se utiliza como alimento para ganado. Y también puede ser consumido de manera directa, ¿no?, en ciertas bebidas, en ciertos alimentos. Incluso se ha incorporado a la producción de biocombustibles, elaboración de papel. ¿En dónde se produce la cebada? Como podemos ver, es un cultivo que está distribuido en todo el globo, ¿no? Y podemos ver que el continente que más produce es Europa, con casi el 60%, seguido de América, Asia, Oceanía y África. Si lo vemos a nivel de país, Rusia es el primer lugar, el segundo es Australia y el tercero Francia. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es lo que se produce de cebada? 154 millones de toneladas. No sé si alguno de ustedes está preguntando cuánta cebada se produce en México. ¿Sí? ¿Alguien tiene el dato? Que no sea del grupo. ¿Alguien? ¿Una idea? Mucho, poquito, respecto a ese 14%. En promedio, 1 millón de toneladas, en promedio, que es alrededor del 0.6% de la producción mundial. Bueno, desde ahí ya podemos ver pues la importancia, ¿no?, de este cultivo en México, en todo el mundo.
La cebada, al producirse en los distintos países, pues podemos ver que eso significa que crece en diferentes entornos geográficos, ¿no? Entonces podemos ver que crece en regiones frías, templadas, del norte de América y de Europa, ¿no? En regiones subárticas de Asia y en el norte de Europa, en los países escandinavos sobre todo, en altas latitudes como son los Andes y el Himalaya, pero también crece en climas mediterráneos, en climas áridos, ¿no? Entonces, la cebada, pues digamos que es capaz de producirse en distintas regiones. ¿Esto qué ha permitido? Bueno, que a través de estos tiempos haya distintas variedades y morfotipos de la cebada, ¿sí? Podemos aquí ver en esta imagen cómo se ven distintas variedades de cebada, ¿no? Yo le diría como con bigotes o sin bigote, ¿no? Las distintas variedades, pero quizás la característica más diferencial entre las variedades es que sea de 2 hileras y 6 hileras, ¿sí? Con cáscara o sin cáscara, con bigotes o sin bigotes, esos bigotes se llaman aristas o encapuchados, y bueno, granos de distintos colores. Ya hasta aquí se está acabando como la parte divertida. Ahora vamos a entrar como a la parte un poquito más rigurosa. El mejoramiento genético. ¿Quién me podría decir de manera coloquial qué es el mejoramiento genético? ¿Quién? ¿Ahora sí pueden participar los del grupo? ¿Cómo? Obtener mejores rasgos. Ok. ¿Alguien de una manera más simple? Pues seleccionar aquellas que tengan características deseables. O sea, ver cuál tiene mejor rendimiento o cuál se ve mejor. Ok. Ok. Pues digamos entonces que el mejoramiento genético es ese conjunto de actividades destinadas para producir características deseables de los cultivos. En la actualidad, digamos que hay 3 vertientes principales para hacer mejoramiento genético. Una, que sean estos cultivos resistentes a insectos y patógenos, que incrementen la productividad o se mejoren los caracteres de calidad. Y el otro, pues que sean resistentes al gran hoy llamado cambio climático. Pero el mejoramiento genético prácticamente ha existido desde antaño, ¿no? Desde hace más de 10,000 años, en este proceso llamado domesticación, en donde plantas silvestres sirvieron para producir estos cultivos hoy domesticados, ¿sí? Aquí les muestro el ejemplo del maíz porque pues estamos más familiarizados con ellos. Este mejoramiento genético, ¿cómo se hizo? Pues prácticamente fue seleccionando de manera visible los fenotipos que facilitaban la cosecha y el incremento de la producción. Pero esto que ocurrió con el maíz, pues prácticamente ocurrió con todos los cereales, con los denominados, ¿cómo se llama? Cultivos bases que son base para la civilización. Podemos ver la cebada, el trigo, el arroz y el maíz, y cómo estos cambiaron, ¿no? A través del tiempo durante este proceso en donde, bueno, una de las características que comparten es pues una mayor cantidad de grano, un grano que se desprendía más fácilmente, ¿no? Pero en la actualidad somos capaces de hacer otro tipo de mejoramiento genético, por lo cual hemos visto que el mejoramiento genético per se ha progresado con el tiempo. Y aquí les muestro como 3 hitos principales, ¿no? Hace 10,000 años antes de Cristo, donde se dio la domesticación de los cultivos, ¿no? Estos cultivos base. En 1900, ¿por qué en 1900? Porque a partir de 2 personajes que, bueno, que cambiaron para bien el rumbo de la historia, Gregor Mendel y Darwin, ¿no? De los principios de Mendel y los conceptos de hibridación y evolución de Darwin, a partir de 1900 se empezaron a crear variedades basados en estos principios genéticos, ya no solo basados en la observación, lo cual no tenía de malo, pero digamos que lleva un montón de tiempo. Pero a partir de 1900, ¡pum! Estos, digamos, 2, 3 conceptos forman las bases para desarrollar variedades a partir de principios genéticos. Y luego, conforme va avanzando el tiempo, pues es indudable los avances científicos que hay hoy en día, ¿no? En biología vegetal, en biología molecular, en todas las ciencias ómicas y la biotecnología. Que hoy en día, por ejemplo, todos hemos seguramente escuchado de el mejoramiento por edición génica. Entonces, retomando,
¿Qué es el mejoramiento genético? En el particular de la cebada, ese conjunto de actividades para desarrollar cultivos y o variedades con características de interés. El mejoramiento genético se basa en dos pasos principales. El primero es crear y o utilizar variación genética. Tenemos un individuo, por ejemplo, que es resistente a un virus, a un patógeno, y otro que tiene alto rendimiento. Nosotros queremos un individuo que sea resistente al virus y que tenga alto rendimiento. Entonces, cruzamos estos dos individuos y posteriormente ese segundo paso es seleccionar esos individuos con los rasgos de interés. ¿Sí? Vamos a hacer un acercamiento acerca de lo que es crear y utilizar la variación genética. Tenemos dos plantas, ¿no? Con sus características respectivas y hacemos un zoom, un acercamiento, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Si nosotros vemos esa planta que tiene un alto rendimiento y tuviéramos una lupa lo suficientemente grande para ver dentro de ella, pues veríamos una célula vegetal. En esa célula vegetal luego veríamos un cromosoma y posteriormente el ADN, ¿no? Entonces, seríamos capaces de ver que el parental 1, o si le quieren llamar padre-madre, o madre 1, madre 2, o padre 1, padre 2, está bien. Parental 1 y parental 2, cada uno tiene sus características y a la hora de aparearse y o recombinarse, pues van a compartir esta información. Y vamos a tener que el individuo 1 posee características del individuo 2 y el individuo 2 del individuo 1. Este compartimiento de información puede ser tan grande como la vemos aquí o puede ser tan pequeña con solo algunos nucleótidos, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en mente. Esta variación genética se debe a fragmentos muy grandes o a fragmentos muy pequeños. Estos fragmentos pequeños hoy en la actualidad se llaman polimorfismo, ¿no? O mutaciones puntuales en cierto nucleótido. Seleccionar individuos con rasgos deseables. Bueno, tenemos una planta resistente, una planta con alta productividad, y lo ideal es que lo primero que nos saliera sería un individuo con ambas características. La realidad es otra. Mayormente al cruzar dos individuos, solo uno de ellos, de un panorama de 20, 30, 50 individuos, es el que posee las características. Entonces, seleccionar individuos con rasgos deseables no es tan trivial. Tenemos que también hacer un acercamiento para ver qué es lo que ocurre. Hoy en día hay diversas técnicas que nos permiten ver estos cambios dentro de los cromosomas del ADN de la planta. Aquí podemos ver cómo estos polimorfismos, denotados con pequeñas letras mayúsculas o minúsculas, y ayudándonos de ciertas técnicas, ver qué individuo posee esas características. ¿Para qué? Para seleccionarlos y cómo se llama y poder tener las características deseadas. Las tecnologías del mejoramiento genético pues han ido evolucionando, ¿no? Prácticamente podemos ver en el caso particular de la cebada, desde la mutagénesis hasta la edición de genes. Tenemos el cultivo de tejidos, el mapeo de QTLs, transgénesis, transcriptómica, selección genómica, GWAS, RNA-seq. Quizás estas técnicas se les hagan muy familiares, pero todas ellas, una de dos, o se basan para crear y utilizar variación genética o seleccionar esa variación genética. Y lo que consiste es, con estas técnicas, poder seleccionar esos individuos con las características de interés. Aquí les muestro una de las tecnologías, digamos, pues más utilizadas, ¿no? Cultivo de tejidos vegetales, mutagénesis, edición de genes. Entonces, ya sabemos qué es el mejoramiento genético, que digamos tiene dos pasos principales y que el día de hoy existen muchas técnicas. Si yo les preguntara, ¿creen que estas tecnologías se han utilizado para producir variedades de cebada? ¿Qué me contestarían? Sí. Sí. Todos más seguros. Sí. Entonces, ok, efectivamente sí, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver algunas de las variedades que se han desarrollado a lo largo de la historia. Primero, variedades antes del siglo XIX. Eso significa que estas variedades fueron desarrolladas sin los principios genéticos, simplemente por la creación de la variación genética, digamos que es
desconocida, porque los individuos en ese entonces que estaban seleccionando las plantas, pues no sabían de ello. Y la selección de la variación genética eran simplemente variaciones observadas y que se adaptaran a estas condiciones. Mientras la planta creciera, era lo único que querían esos, digamos, esos productores de la época, ¿no? Aquí tenemos una variedad llamada Bere. ¿Quién reconoce ese país? ¿No? ¿Cuál? No. Escocia. Escocia. Sí, sí, pertenece al Reino Unido, pero el Reino Unido es el conglomerado. No, ajá. Entonces, en Reino Unido, incluso al día de hoy, esta variedad, por eso la seleccioné, es porque sigue siendo utilizada en esas islas de Escocia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta variedad crece y tolera a suelos ácidos y a suelos alcalinos, que digamos son las tierras normales de ese país, ¿no? ¿Cuál es ese país? Abajo, sí, el de aquí. Es de África. Ah, sí. Etiopía. Etiopía, sí, no. Créanme. Créanme. Yo le puse yo le puse el color, así que créanme. Sí, por eso estamos. Un Google Maps. ¿Va? ¿Eh? Es porque perdió el mar. Y aquí está la franja de mar que perdió. Que está al lado de la. Sí. Oh, mira. Entonces, es Argelia. Está bien. Ok, entonces, este cultivo, que debería ser Etiopía, según yo, bueno, también es una variación genética desconocida, una selección genética basada en observaciones y tiene tolerancia a metales, resistencia a nemátodo y acumulador de zinc. Ahora vamos con variedades desarrolladas durante el siglo XX, ¿sí? Ahora sí, Reino Unido, que es una variación llamada Golden Promise, ¿sí? Esta variedad fue creada por mutagénesis, una técnica que genera esa mutación. Y fue seleccionada por retrocruzamiento, detección visual de la espiga y la paja. ¿Y qué particularidades tenía esta variedad? Que tiene buen rendimiento, buena calidad de malteado y tolerancia a la salinidad. Tenemos otra variedad llamada Triumph, que es de Alemania, ¿no? En donde la variación genética viene de estas 3 variedades y se seleccionó por medio de pedigrí y tiene alto rendimiento, alta calidad, resistencia al encamado y resistencia al hongo. Ahora vamos con las variedades del siglo XXI. Aquí tenemos Sukai Golden, que es una variedad que se creó digamos, del cruzamiento de otras 2, pero aquí la variación genética, como pueden ver, se empieza a hacer como más tecnificada con otras tecnologías, en donde se utilizan marcadores de SNP, mapeos de QTL de ciertas regiones del cromosoma, y esta variedad presenta una alta calidad maltera y resistencia a virus. También tenemos Flagship, que es una variedad de Australia, ¿no? En donde pues la creación de la variación genética viene de la cruza de otras variedades, en donde se utilizaron dobles haploides, marcadores moleculares, alto rendimiento, tolerancia a metales y resistencia a hongos. Entonces podemos ver cómo las distintas tecnologías han ayudado al desarrollo de variedades. ¿Alguien de México? Se preguntarán. En México. Y aquí tenemos Esperanza, ¿no? Que también fue de la creación entre cruzas entre otras variedades, pero la selección de variación genética se hizo de selección individual y masiva, pruebas de resistencia, ¿no? Esta variedad, ¿cómo se llama? Tiene alto rendimiento, baja corta, resistencia a hongos y a calidad maltera. Y también tenemos Maravilla, que también se hizo por pedigrí y presentan cómo se llama resistencia a hongo, madurez temprana, mayor contenido de proteínas y mayor producción de follaje. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? En México, ¿qué estados producen más? A la roya.
a la roya, es la principal. Ajá. O sea, el hongo es el mayor en México. ¿Cuáles son los estados más productores de cebada en México? A ver, estudiantes, ayúdenme. ¿Cuáles son los estados que más producen cebada? Digamos por dos, vamos a llamarlas por regiones. Por regiones es el Bajío, Guanajuato el principal productor, con alrededor del 20%, un poquito más. Y luego tenemos las variedades del altiplano, ¿no? Entonces, que es Hidalgo, Tlaxcala, ¿no? Que digamos que son las dos principales zonas productoras, que también hay en San Luis, en Jalisco, pero digamos que esas son las dos principales. ¿Sí? ¿Madurez temprana como en cuánto tiempo a diferencia de los otros? Mira, madurez temprana, 108 días. 108 días. Y digamos, la otra esperanza es 130 días, más o menos. Entonces es... Más o menos. Sí. Pero sí. Sí. Aquí es importante contra qué comparemos, ¿no? Entonces, pero sí, entonces sí, madurez temprana, ¿no? Y tiene sus particularidades maravilla con respecto a esperanza, pero bueno, si quieres... Estas variedades que has mencionado, ¿son de 2 hileras todas o hay de 2 hileras? ¿Estudiantes? Para que me ayuden en lo que yo sigo. Para cerveza se supone que es mejor de 2. Es correcto. A ver, Celeste, tú tienes que saber eso. Sí. En México, bueno, en México y Estados Unidos, Norteamérica, particularmente se utilizan siempre cebadas de 6 hileras, ¿no? Digamos que si vas por usos, mayormente las malteras son de 2 hileras, salvo México y Estados Unidos, en donde las malteras son de 6 hileras. ¿Y por qué se prefiere una que otra? Por la calidad del grano, por la cantidad de azúcares disponibles que hay en una u otra variedad. Entonces, ¿La de 2 tiene más? tiene más enzimas que degradan los azúcares. ¿Y tiene que ver con la ploidea, la de 2 y 3? No, ambas son plantas diploides. Ambas son plantas diploides, no. ¿Las dos se utilizan para hacer cerveza? Porque me llama la atención que dice mayor producción de follaje. Ajá. ¿Para la cerveza? Sí, digamos que Maravilla es de doble propósito, pero su propósito principal es alimentación de ganado, ¿sí? Pero se puede utilizar también para elaboración de cerveza. ¿Sí? ¿Todo bien? Digo, porque ya vamos a terminar. ¿Sí? Bueno, ya esta me la salté, que eran las preguntas. Y aquí es importante que recuerden. Todas... que las tecnologías al día de hoy lo que hacen es eficientizar ese proceso de mejoramiento genético, ¿no? Ir de mutaciones aleatorias a alteraciones genéticas específicas y de selección de múltiples generaciones a identificación particular de ciertas mutaciones, ¿no? En el genoma. Entonces, como un recordatorio, lo que aprendimos hoy es que la cebada también se utiliza como alimento para el ganado y consumo humano, además de la elaboración de cerveza y destilados. Que la cebada se produce en regiones climáticas muy distintas y que este mejoramiento genético pues ha progresado significativamente pues sobre el tiempo. Y aquí, bueno, que las principales características que se quieren atacar con el mejoramiento genético pues es incrementar la resistencia a insectos y patógenos, aumentar la calidad de los caracteres de calidad y la productividad y que sean resistentes a cambio climático. Y de tarea, de tarea, ¿qué les queda? Que para la siguiente carne asada o reunión que tengan y tengan un tarro de cerveza, pues recuerden toda la ciencia que ha hecho posible tomarse esa cerveza. Y eso es todo.